Ok, bueno, para continuar con este segundo día, presentamos al ingeniero Luis Jacinto Fernández. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 72 como ingeniero electricista, posee una maestría de la Universidad de Leeds y un doctorado en ciencias de la Universidad de Sheffield. Se desempeña como profesor en la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones de nuestra universidad desde el 2005 y forma parte del programa SOS Telemedicina para Venezuela, siendo el responsable del sistema de videoconferencias del mismo. Y hoy nos es grato presentar su ponencia titulada Firmas electrónicas para ambientes académicos. Adelante, profesor. Ok, estaba esperando que me pasara la palabra. Bueno, en primera instancia, muchos de los asistentes de aquí han sido alumnos míos, tanto en la Católica como en la Central, así que no necesito mucha presentación al respecto. Sin embargo, pues quiero más o menos engancharme con algunas ideas que están ahí. Primera instancia, yo soy un hombre de transmisión. Todo el mundo me conoce, más que todo estoy en la parte de microondas, de los radios, de las antenas, de los radares, y también trabajo en el área de telemedicina, así que es raro que yo venga a hablar de firmas electrónicas el día de hoy. Bueno, simplemente que, como dicen, hasta aquí nos trajo el río. Tenemos que actuar de manera reactiva muchas veces. Y quiero poner un ejemplo, haciendo un poquito de historia, por allá hace como unos 65 millones de años, cayó un meteorito que cambió la historia. ¿Okay? Si no hubiera sido por ese meteorito, seguiríamos siendo dinosaurios, ¿verdad? Los dinosaurios tuvieron que ceder su dominio, su hegemonía del planeta a nuevas especies. Y una de ellas somos nosotros. Y así muchas veces nos ocurre que venimos haciendo las cosas como que por inercia, suavemente, lentamente, y de repente ocurre un evento que nos hace correr. Y lo digo por nosotros los profesores. Durante muchos años hemos estado tratando el tema de la educación a distancia y sin embargo, pues nos hemos conseguido con una resistencia al cambio muy fuerte de parte, no ni siquiera de los alumnos, de nosotros mismos los profesores. Cambio a educación a distancia es algo que nos ha costado mucho y de repente este año tuvimos que pegar el brinco. Tuvimos ahora que ir a educación a distancia. Y así muchas otras cosas. Esta pandemia, bueno, también nos ha obligado a tener que buscar cosas nuevas. Mi mamá decía que no hay mal que por bien no venga, así que también hay que buscar el lado positivo a la pandemia. Y en este caso nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho cambiar muchas cosas. Y el tema de las firmas electrónicas es precisamente uno de esos puntos en los cuales hemos estado dándole largas al asunto. Como veremos en mi presentación, vamos a ver que la firma electrónica existe en Venezuela desde hace casi 2 décadas. Y sin embargo, ahora es que estamos descubriendo el agua tibia con el asunto de las firmas electrónicas. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir mis láminas para precisamente poder apoyarme en lo que estoy diciendo. ¿Sí se ve? ¿Se ven las láminas? Se está cargando, pero ahorita sí, listo. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, venimos a hablar de firmas electrónicas en ambientes académicos. Y justamente esta ponencia la estoy presentando conjuntamente con la profesora Delisa de Guglielmo. ¿Por qué esta asociación? Delisa es computista y yo soy ingeniera de telecomunicaciones. Bueno, el asunto es que dice que los mochos se juntan para rascarse. Entonces, en este caso, Delisa fue la directora de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, donde yo trabajo en la Facultad de Medicina. Y justamente desde hace muchos años hemos estado precisamente detrás del tema de la educación a distancia, las conexiones. Yo soy responsable de la parte de videoconferencia en SOS Telemedicina, y una de las cosas que desde hace años veníamos enfrentando era que estábamos utilizando la videoconferencia para poder unir a nuestros estudiantes y nuestros profesores que habían emigrado del país.
cómo hacer las defensas de trabajo de grado cuando los estudiantes están fuera y sobre todo cómo validar el acto académico a través de un veredicto cuando el profesor está fuera. Bueno, nosotros estamos haciendo por videoconferencia, pero necesitamos un respaldo legal, que ese es justamente el que vamos a hablar el día de hoy. Bien, entonces, a ver. Bueno, en primera instancia debemos decir que en Venezuela hay una ley que regula el uso de las firmas electrónicas. Fíjense la fecha, 10 de febrero del 2001. ¿Okay? Es una ley que regula los mensajes de datos y firmas electrónicas. Ese es el respaldo legal que nosotros necesitamos para poder trabajar con esta herramienta. ¿Okay? Si nosotros vemos la ley es muy larga, tiene como 20 páginas, pero hay algunas partes iniciales de la ley donde destacan algunos considerando la necesidad de que nosotros tengamos de ir hacia la firma electrónica. Y eso es ¿por qué? Porque se hace necesaria e inminente la regulación de las modalidades básicas de intercambio de información. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo existen muchas herramientas y la gente había estado, como quien dice, cada quien inventando por su lado. No existía una forma estandarizada de hacer las cosas. Por tanto, esta ley viene precisamente a tratar de poner orden en esto que está aquí. Y sobre todo, como dice, con la finalidad de garantizar un marco jurídico mínimo indispensable que permita a los agentes involucrados desarrollarse y contribuir. Esa es una cuestión bien importante que está detrás de esta ley. Otra de las cosas que está entre los aspectos de la ley, en particular en los considerandos, dice, asimismo, esta nueva modalidad de relación hace falta establecer dos elementos principales. Uno, la identificación de las partes y dos, la integridad del documento o mensaje. Existen muchas técnicas para esto. En particular, el tema de la firma electrónica, como veremos, cumple ya con estas dos cosas. ¿Y por qué es necesario que se cumplan estas dos cosas? ¿Por qué? Porque una firma establece responsabilidades. Como dice allí, hay responsabilidades civil, patrimonial, penal, administrativa, disciplinaria, fiscal y para ustedes contar. ¿Por qué? Porque la idea es que la firma electrónica tenga la misma validez legal que la firma manuscrita. Y precisamente para eso es justamente que es necesario algunos de los elementos que vamos a discutir el día de hoy. Ok, entonces la firma electrónica, ya como tecnología, cumple con ambos elementos. La primera parte, la identificación de las partes, la tecnología nos permite saber quién firma. Ok, vamos a ver que existen unas claves, la clave privada, la clave pública. Esas en conjunto nos permiten identificar adecuadamente las personas. Pero además, sobre todo la clave privada puede ser protegida con una clave adicional, que es local. Las otras claves pueden ser públicas, pero la clave privada es local, está en la máquina del usuario y además él la puede proteger, porque si otra persona accede a su máquina, ¿verdad? Pudiese hacer alguna de las cosas que están indicadas en la última línea, falsificación o suplantación de identidad. Sabemos que la firma manuscrita también se puede falsificar, ¿ok? No sabía en muchos casos de esto. La firma electrónica, si no se protege, pudiera también producir falsificación o suplantación de identidad. No voy a poner ejemplos porque algunos de ustedes ya los conocen. ¿Okay? La segunda parte que es realmente importante acá es la integridad del documento o mensaje. En particular vamos a ver que la firma en realidad es un algoritmo matemático, ¿okay? Y ese algoritmo se mezcla con el documento. Así que la firma protege al documento. Cuando nosotros en el extremo receptor recibimos un documento firmado, podemos saber no solamente quién lo firmó, sino además saber si el documento no ha sido intervenido, si no ha sido alterado de alguna manera. Entonces vamos a hablar ahora para qué sirve una firma. Bueno, okay. Una firma es un aval, es una transacción entre dos personas, aunque también puede ser una transacción entre máquinas. Okay. Por ejemplo, nuestro navegador de Internet
él establece una transacción con los servidores y eso también implica una firma electrónica. ¿Okay? Bueno, volviendo al caso, digamos, entre las personas. Entre las personas, nosotros pudiésemos tener una firma personal entre dos personas entre las cuales hay confianza mutua. El problema está en cuando queremos ampliar el ámbito a un mayor número de personas. Queremos que esa firma sea válida, pero en un ámbito mayor que el de simplemente usted y yo. Volvamos a poner un caso bien sencillo para todos nosotros. Supongamos que yo estoy vendiendo un carro, ¿ok? Entonces yo puedo hacer una operación de venta de compraventa del vehículo directamente con otra persona. Yo te vendo mi carro, tú me das tanto, etcétera, etcétera, y hasta ahí vamos bien, ¿ok? Sin embargo, para que esa operación, esa transacción sea válida a todos los efectos legales, tiene que ser notariada en primera instancia y luego tiene que ser registrada ante la autoridad de tránsito para que yo pueda tener un título de propiedad. Porque si no, simplemente eso se queda en una negociación entre dos personas y más nadie se entera. En el momento en que me paran en una alcabala para pedirme los papeles del carro, yo no soy el dueño y puedo ir preso porque pueden asumir que me robé ese carro. ¿Okay? Entonces, vamos a volver sobre el proceso de compraventa. ¿Okay? Entonces, la primera cosa es que debemos notariar el documento. Entonces, el notario, primero que todo, certifica la identidad de las personas involucradas. ¿Cómo lo hace? Bueno, cada quien presenta su cédula de identidad. Adicionalmente, el proceso, es decir, la compraventa. Cuando ustedes van a la notaría, tienen que llevar un documento redactado por un abogado que establece la operación que se está haciendo entre esas dos personas para la venta del carro. Entonces, el detalle importante aquí es que este notario es una autoridad de confianza que es reconocida por las dos partes, el vendedor y el comprador. ¿Okay? Ahora, ya tengo un documento notariado. Ahora ese documento lo puedo elevar a otra autoridad, en este caso el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Y ese instituto confía en la firma del notario. Y por tanto, una vez que ya tiene eso, entonces él confía en el documento que le están presentando. Y con esto genera un proceso interno del Instituto Nacional de Tránsito, el cual se constituye ahora en una autoridad que es capaz de establecer la propiedad del vehículo. De manera que al final de este proceso yo voy a tener un papel que dice que yo soy el dueño del carro, que fue emitido por el INTT. Ok, entonces es importante ver en este ejemplito que yo puse acá la presencia de lo que denominamos una cadena de confianza. Esa cadena de confianza respalda la validez de la firma. Por una parte tenemos que el notario valida la firma de los compradores, ¿okay? Y a su vez el Instituto Nacional de Tránsito confía en la firma del notario y por tanto de manera indirecta confía en los usuarios que son los que están realizando la operación de compraventa. ¿Okay? Un ejemplo bastante fácil de asimilar por cualquier persona que ni siquiera necesita ser técnico ni nada de esto. Cualquiera que ha comprado o vendido algo sabe de qué estoy hablando. ¿Okay? Entonces ahora veamos otra cosa. En el ejemplo se destaca que los usuarios poseen ya un certificado propio, un certificado con el cual ellos se identifican, que es justamente la cédula de identidad. Y ese certificado fue emitido por otra autoridad, en la cual también todos confían. En este caso es el SAIME. ¿Okay? Entonces el SAIME puede considerarse la autoridad raíz para la emisión de estos certificados, que es nuestra cédula de identidad. Un detalle importante en todo certificado, y me hago referencia al caso particular de la cédula de identidad, es que tiene tanto una validez temporal como otra espacial. Por ejemplo, la cédula solamente es válida para el caso de la persona viva, ¿no? Yo sé, alguien me va a decir de que se sabe de algunos casos extraños, pero digamos, normalmente podemos decir que un número de cédula pertenece a una persona viva para estos procesos que estamos haciendo acá.
a menos que la persona, por supuesto, deje de ser venezolana. Entonces ya no tiene cédula. ¿Okay? Pero el otro caso es que tiene una validez espacial. Es decir, ese número de cédula de identidad solamente es válido en el país. Si yo salgo de Venezuela, la cédula no me sirve de nada, porque nadie reconoce ese documento fuera de Venezuela. Entonces yo tengo que recurrir a otra identidad, a otro certificado que sí tenga validez internacional, que en este caso es el pasaporte. ¿Okay? Lo cual también nos indica de que una misma persona puede tener varios certificados, podemos decir así, varias identidades que pudiéramos extrapolar al caso digital, varias identidades digitales, como discutiremos en esta charla. Ok, entonces, ahora sí vamos a hablar de clave electrónica. ¿Okay? La tecnología de la firma electrónica proviene desde hace muchos años. ¿Okay? Esas técnicas no son nuevas. Las técnicas hacen uso de una clave que posee una serie de características, por ejemplo, que la clave debe ser simétrica, para que si yo encripto un documento con una clave A, pueda ser desencriptado con la clave, vamos a decir, complementaria de esta, ¿okay? En la parte receptora. Pero esas claves no son iguales, están relacionadas matemáticamente de manera unívoca, pero de una forma tal que sea imposible conseguir una a partir de la otra. ¿Okay? En realidad, las dos claves podemos unirlas como en una sola clave maestra grande. Como les decía, pues estas técnicas de encriptamiento son conocidas desde hace muchos años. Entonces, no solamente, claro, estamos hablando ahora de clave electrónica, estamos hablando de encriptamiento electrónico, pero conocemos desde la antigüedad las posibilidades de otras técnicas de encriptamiento. Una de las posibles formas de encriptamiento, pues la tenían los babilonios, ¿okay? A través de su escritura en las tablillas de arcilla, los egipcios con los jeroglíficos. Es una forma de encriptamiento. El que no sepa leer un jeroglífico tampoco entiende lo que dicen ahí. Hay otras formas. Leonardo da Vinci, recuerden, vivía en la Edad Media, en una época en la cual tenía la fuerte censura de la Iglesia en particular y de todo el Estado secular alrededor de esto, y cualquier cosa que se viera sospechosa, pues podía ocasionar inclusive la muerte de las personas que se consideraran infieles, vamos a llamarlo así. Entonces, Da Vinci también escribía en forma críptica. Y bueno, una de las cosas que también dice la gente es que a veces escribía en dirección opuesta. En lugar de escribir de izquierda a derecha, escribía de derecha a izquierda. Y para leer eso, hacía falta un espejo. ¿Okay? Y como la gente era muy supersticiosa, nadie iba a poner un espejo para leer un documento. Pero una forma de encriptamiento. Hoy día, pues por supuesto, tenemos otra forma de encriptar. ¿Okay? Como les decía, pudimos considerar entonces que la clave del elemento transmisor y la del receptor, que tienen el nombre de clave pública, perdón, clave privada y clave pública respectivamente, pudieron considerarse como una sola clave, en realidad, el conjunto de las dos. Solamente que una parte de la clave la tiene una persona y la otra parte lo tiene la otra. ¿Okay? Entonces, la persona que tiene la clave privada la identifica a él. Ya de una vez, cuando yo tengo una clave privada, ya eso es una identidad para mí, como decir número de cédula. ¿Okay? Así que lo que va a hacer el receptor es que va a verificar la identidad de esta persona cuando reciba algo de ella, lo va a comparar contra la clave pública y va a decir si esa persona es Luis Jacinto Fernández, lleve 5 Eco Whisky S-Ray, como dice ahí a la derecha. ¿Okay? Entonces, ¿cómo obtuvo la persona el chequeo, la clave pública de esto? Bueno, si existe una confianza previa entre las personas, él le puede haber mandado a la otra la clave pública a través de un canal seguro en el cual confían los dos, y luego entonces de ahí en adelante cualquier documento que yo reciba lo voy a comparar con esa clave pública y veo que efectivamente calza con mi clave privada y con la integridad del documento. Hasta ahí todo bien.
pero después vamos a ver qué pasa cuando hay más de 2 personas involucradas. Como dice acá, entonces, la clave privada identifica a la persona, pero además esa clave privada permite proteger el mensaje. Un detalle importante acá es que el mensaje pudiera estar encriptado o no, dependiendo de la naturaleza de las transacciones. ¿Sí? No siempre es conveniente encriptar el mensaje. ¿Okay? Por ejemplo, esto quiere decir que se puede encriptar un documento, hacerlo ilegible durante el tránsito y luego lo hacemos legible en el receptor, como sucedía, por ejemplo, en los mensajes durante la Segunda Guerra Mundial producidos por la máquina Enigma. Cualquiera que haya visto alguna película de la Segunda Guerra Mundial habrá oído hablar de la máquina Enigma. ¿Okay? Entonces, ahí el mensaje sí estaba encriptado. Pero también puede ocurrir de que en realidad yo no quiero que el mensaje esté encriptado. Yo quiero que el documento sea visible por cualquier persona y que lo que me va a servir la firma es para garantizar la identidad de quien firma y que el documento no ha sido alterado. ¿Okay? Ese es en realidad el objeto de mi charla de hoy. Mi objetivo no es encriptar documentos, sino mi objetivo en este caso es determinar quién firma y que esa firma protege al documento. Esos son los elementos a los cuales estamos haciendo referencia acá. Entonces, bueno, veamos un poco cómo es el procedimiento. Yo tengo un mensaje que quiero mandar del lado izquierdo al lado derecho. ¿Okay? Le agrego este elemento que tenemos aquí, la clave privada, a través de una operación matemática que le vamos a dar el nombre de hash, para no entrar en detalle cómo se hace. ¿Okay? Y luego, eso puede producir un documento encriptado o no, como acabo de mostrar en la lámina anterior. Ese documento viaja por el canal de transmisión y obviamente aquí en el medio hay una cantidad de peligros que pasan con la información. Esto que nos estaba hablando Gregorio en la charla anterior, que queremos pasar mucha información a través de la red, pero también la red es el lejano oeste. El lejano oeste, donde pueden haber bandidos y entonces gente que quiera robar nuestra identidad para hacerse pasar por nosotros, para hacer una transacción ilícita de algo o para alterar el documento que estamos mandando. Entonces, aquí están los peligros en el medio de transmisión. Yo quiero, en el extremo receptor, quiero ahora hacer una operación matemática similar a la anterior, pero ahora con la clave pública. ¿Okay? La anterior se hizo con la clave privada. Y al final tengo el mensaje. Y cuando tengo el mensaje me va a decir quién firmó y si el documento era verdadero. ¿Okay? Veamos un caso aquí. Entonces sería como me aparece un software, una validación de un documento. ¿Okay? Al yo colocar el cursor sobre este cuadrito que está acá, aunque aquí hay una caligrafía, lo que llamamos nuevamente el grafo, que sería nuestra firma manuscrita, eso no es la firma electrónica. ¿Okay? La firma electrónica no es esa. Se ha agregado el grafo simplemente por una facilidad para nosotros visual. Pero lo que lee la computadora no es esto, sino lo que está detrás en todo el documento. Le hace una operación matemática y al final emite un veredicto, que es esto que está aquí, y me dice, uno, que la firma es válida y fue firmada por Perico Los Palotes con dirección electrónica alguna@yahoo.com. Okay. Para el ejemplo que hemos puesto. Y segundo, me indica que no ha habido modificaciones. Ups, me fui. No ha habido modificaciones en el documento desde que se firmó. Ya veo que no debo poner la mano donde la estaba poniendo. Dice que en este caso que el documento es firmado por el usuario actual, porque claro, lo chequeé en mi propia máquina. Pero esto sería lo mismo que sucedería con el elemento receptor. Habría un veredicto, como dice acá, que dice que la firma es válida y que el documento también es válido. Bueno, entonces, cuando yo genero una firma electrónica, genero de una vez las dos claves. Se genera tanto la clave pública como la privada. Eso se genera localmente. Y la idea es que sea imposible adivinar la combinación de las dos. Las claves deben tener propiedades matemáticas particulares. Por ejemplo, deben ser construidas a base de números primos. Deben tener una longitud grande para que no se puedan
hallar por prueba y error, así que hoy día hay claves bastante largas como las que están acá. ¿Okay? Y en función de esto es que podemos decir entonces que estas claves permiten identificar a la persona de una manera única. Si yo voy a tener un número, por decirlo de alguna manera, que me identifica a mí ante los demás. Como veremos más adelante, yo puedo tener más de una clave. ¿Okay? Entonces, una vez que ya yo generé las claves, pues el transmisor guarda su parte celosamente, que es su clave privada, y le hace llegar al emisor la clave pública. Y como decíamos aquí, si yo hago una transacción peer-to-peer entre dos personas que se conocen, que son conocidos desde hace bastante tiempo, pues entonces yo le puedo hacer llegar la clave pública a él y de ahí en adelante sigue todo el proceso que yo acabo de describir. ¿Okay? Entonces, bueno, pero ahora, ¿qué pasa si no existe una relación de confianza previa? ¿Cómo podemos obtener la clave pública de una persona que no conocemos y asegurarnos que se trata de esa persona? Bueno, entonces en este punto aparecen los proveedores de servicios de certificación, los cuales cumplen las funciones de, vamos a decir, notarios, o lo que denominamos comúnmente terceros de buena fe. Y la función de ellos es justamente resguardar esas claves públicas de las personas. De manera que cuando yo tengo un documento que he recibido de una persona A, yo no le voy a preguntar a la persona porque yo dudo de él, porque yo todavía no sé quién es él. Entonces le pregunto al proveedor de servicio de certificación en el cual yo sí confío. ¿Okay? Y le dice, mira, dame la clave de esta persona para ver si es verdad que es quien dice ser. ¿Okay? Y ya con esa clave, a su vez, puede verificar la integridad del mensaje. Esta PSC, así como antes José Gregorio nos habló de los ISP, los proveedores de servicio de Internet, y los IXP, aquí tenemos pues los PSC, los proveedores de servicios de certificación. Son empresas que proveen ese servicio y obviamente cobran por ello. ¿Okay? El servicio no es gratuito, el periodo de resguardo puede variar de acuerdo al contrato, aunque es muy común que pueda tener una acción anual o puede renovarse para una duración mucho mayor de tiempo. No siempre la duración, cada que yo renuevo tengo que pagar, depende de la empresa y todo. ¿Okay? En Internet, por ejemplo, sobre todo ustedes que están haciendo su tesis de grado en esta época, muchas veces pues necesitamos tener una identidad digital, una firma, y lo más común es que ustedes utilicen un servicio que es gratuito, que se llama Let's Encrypt. ¿Okay? Let's Encrypt les provee una identidad digital para sus máquinas, no para ustedes, para la máquina, ¿okay? Para sus servidores web. Y lo que sucede pues que el certificado que emite tiene una duración de 90 días, al cabo de los cuales ustedes pueden renovarlo y pueden inclusive pueden tener un proceso que corre en background, un tipo cron, que automáticamente renueve el certificado cada 90 días para que esa página web no quede en el aire. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los privados. Bueno, por ejemplo, supongamos el PSC VeriSign. Todo el mundo ha oído hablar de VeriSign. ¿Okay? Muchas veces entra a una página web y tienes que pagar algo con PayPal o algo de eso y te dice que esta página ha sido respaldada por VeriSign. O sea, todo el encriptamiento está por VeriSign. Entonces, claro, yo tengo que hacer un contrato con VeriSign. Yo puedo tener una clave con una duración de 5 años, pero anualmente debo pagar por la renovación de ella. Yo puedo entonces mantener esta firma durante un tiempo grande y solamente debo preocuparme de mantener la renovación, si es por ejemplo anualmente. ¿Qué pasa si yo no renuevo la suscripción? En este caso, lo que sucede es que yo puedo seguir firmando, pero cuando una persona reciba un documento firmado por mí fuera de la fecha, le va a decir que la clave está vencida y por lo que no se puede garantizar la identidad del emisor. Muchas veces nos ocurre que a veces entramos en una página donde nos dice nuestro navegador que la página es insegura.
y cuando vamos a averiguar cuál es la razón, nos dice que lo que pasa es que el certificado está vencido. Y ese es un descuido muy grande. Ocurre que muchas personas, muchos administradores de páginas web se olvidan de renovar sus claves a tiempo, y entonces cuando los usuarios ingresan, el navegador les saca el letrero: esa página es insegura, probablemente un hacker, hay una suplantación de identidad, y en realidad lo que sucede es que la clave está vencida. En Venezuela hay varios proveedores de servicios privados, ¿okay? Todos dependen de la autoridad central, que es SUCERTE, que es la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, cuya página web está ahí indicada en la pantalla, ¿okay? Y ella delega en otros organismos precisamente la emisión de certificados. Como les decía, para los privados hay empresas que se encargan de eso. Pero también para los organismos del Estado existe una institución del propio Estado, que es la Fundación Instituto de Ingeniería, que actúa como un PSC para el Estado. Aunque también pueden emitir certificados para personas naturales, pero no a personas jurídicas. En el caso de personas naturales, ellos cobran, okay, no es gratuito, hay que pagar algo, pero es muy poquito en comparación a la que cobraría, digamos, un PSC comercial. Y un detalle, quiero llamar la atención sobre esto: no existe ninguna excusa, salvo la desidia, para que las páginas web del Estado no tengan sus certificados al día. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer es ir a la Fundación Instituto de Ingeniería y renovar sus certificados, y como son organismos del Estado, lo hacen de manera gratuita. No es posible que ustedes entran a algunas páginas de algunos organismos del Estado, inclusive al mismo SAIME, que es quien nos da nuestra identidad. Y muchas veces mi navegador dice que SAIME es un sitio inseguro, y la razón es porque su certificado está vencido. Y lo digo por una cantidad de otros entes del Estado. Cuando ustedes tienen que navegar, no existe ninguna justificación para que las páginas web de los organismos del Estado no estén al día con su certificado, porque es gratis, y además es un ente del propio Estado, que es la Fundación Instituto de Ingeniería, la que les otorga esos certificados. Lo que pasa es que la gente lo sacó una vez y piensan que eso es para siempre, y no es así. ¿Okay? Recuerden lo que yo había dicho, de que la identidad es temporal y es espacial. Y en este caso, la temporalidad es justamente este problema. Que llevo media hora, me quedan 15 minutos. Okay. Entonces tenemos que una firma tiene una validez temporal y otra espacial. Me interesa ahora hablar sobre los ámbitos privados. Okay. Ya hemos dicho anteriormente que esto ocurre para el caso de las firmas manuscritas, pero también para las firmas electrónicas. La firma electrónica tiene una validez temporal y otra espacial. Podemos generar firmas electrónicas que sean válidas solo para un ámbito y tiempo determinado. Y ahí es donde vamos al ámbito privado. ¿Okay? Tales firmas solo serán válidas en ese ámbito que está dominado por su autoridad raíz, la autoridad raíz de ese ente cerrado, ese ente privado. No requiere, por tanto, autorización de SUCERTE ni de ningún proveedor de servicios de certificación. Si yo puedo crear una autoridad raíz que obviamente solamente me va a respaldar los procesos internos dentro de mi organización. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de las universidades. En muchas instituciones se generan procesos que requieren la firma de una persona en virtud del cargo que ostenta. ¿Okay? Pero cuando la persona abandona el cargo, ya esa firma no debería ser válida. Así como, por ejemplo, igual sucede con los bancos. El gerente de un banco puede firmar préstamos a los clientes de esa entidad solamente mientras otorga el cargo. O podemos irnos a otro caso muy común para nosotros. El presidente de la junta de condominio solamente puede firmar a nombre de la junta mientras dure su mandato en el condominio. Cuando viene una nueva junta de condominio, hay que reemplazar la firma del presidente de la junta de condominio por el nuevo. Bueno, como les decía, me interesa el ámbito académico. En las universidades pues, ocurren situaciones similares. Un profesor va a poder firmar actas de nota y veredicto mientras sea miembro de la institución.
Pero ¿qué pasa cuando ya no es profesor de la institución? Es decir, cuando supongamos que es un profesor que se ha contratado de forma temporal, cuando ya cesa su contrato, ya no es miembro de la institución, entonces su firma no está registrada, no será reconocida por la institución para poder firmar actos académicos. Me refiero a actas de nota, veredictos, etc. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tenemos el tema de la temporalidad. El ámbito es la universidad, pero el tiempo es el tiempo que el profesor está en la universidad. Pero veamos ahora la última línea. Dice, adicionalmente, este profesor puede desempeñar cargos temporales. Por ejemplo, como una jefatura de departamento. Entonces, igualmente, como decíamos el presidente del condominio, su firma solamente va a ser válida como jefe de departamento mientras dure su estancia en ese cargo. Entonces, decimos lo anterior, igualmente válido para el proceso administrativo. También en la universidad hay proceso administrativo de recursos humanos y también tenemos máquinas, como yo decía anteriormente. Tenemos una infraestructura de computadoras que también requieren de una identidad digital. Entonces, bueno, ahí está planteado todo el panorama. Entonces, pero nos hace falta el meteorito. Como yo decía, recuerden que yo empecé hablando del meteorito de los dinosaurios. El pero es justamente esa condición de dinosaurio. Dinosaurios que todavía hablan de manera brutal, hablan de más óptimo, hablan de más mejor, hablan de en específico, hablan de una cantidad de cosas, ¿verdad? Y entonces eso que es mal castellano, por cierto, ¿verdad? Ustedes nunca me van a oír decir esa palabra a mí. Entonces, también hay muchas otras cosas que nos hace dinosaurio. Ese dinosaurio dice, hasta los momentos no ha sido posible implantar la cadena de confianza que soporte la firma electrónica, a pesar de que tenemos 19, perdón, que esta lámina yo la había hecho para las jornadas del año pasado y se me olvidó actualizar la fecha. 19 años tenemos con la ley y nada. ¿Okay? Por una parte está la resistencia natural al cambio, queremos seguir siendo dinosaurios. ¿Okay? Por otra parte también pueden existir interés en mantener la ralentización de los procesos porque ello genera cuotas de poder y facilita la corrupción y el tráfico de influencia. ¿Quién es la persona más poderosa en una organización como esta? No voy a hablar de la católica porque el ejemplo va para afuera. La persona más poderosa que tiene el mayor poder en una organización afuera es el cadenero. El tipo que cuida la entrada al estacionamiento, el que sube y baja la cadena. Ese es el que tiene el mayor poder, tiene más poder que el rector. Pues. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esa cuota de poder y la corrupción asociada y todo eso? Bueno, eliminamos al cadenero y ponemos una barrera electrónica como si tenemos en la católica. ¿Okay? Entonces, nosotros cuando vamos a entrar a la católica solamente mostramos nuestro documento electrónico, que es nuestro carnet, y se levanta una barrera. Y no tenemos una persona humana que tiene precisamente una cuota de poder por el hecho de subir y bajar la entrada a un determinado lugar. Ok, ya me levantaron la mano. Me quedan unos minutos. Ok, llevo 37 minutos, así que ya me voy a apurar. Muy bien, entonces vamos a hablar del caso específico de la UCB. En el caso de la UCB en medicina hemos estado utilizando firma electrónica en el ámbito académico para firmar veredictos de trabajos especiales de grado, trabajo de ascenso, cuando usamos videoconferencia. ¿Okay? Pero estas firmas son peer-to-peer. ¿Okay? Nos apoyamos en la confianza mutua entre los miembros del jurado y, por tanto, muchas veces tenemos un documento que es en electrónico, lo convertimos a papel, lo imprimimos y agregamos el resto de la firma a mano, ¿okay? Que es lo normal que la gente hace. ¿Okay? Detalle importante, cuando una firma electrónica, cuando un documento se imprime, ya no es un documento electrónico. La firma digital deja de existir en el momento que lo ponen en papel. ¿Okay? Entonces, para poder extender esto y dejar de ser transacciones peer-to-peer, necesitamos una PKI, que es una infraestructura de clave pública que cree la cadena de confianza que soporte la firma en formato electrónico y nos olvidamos del papel de una vez para siempre. ¿Okay? Entonces, bueno, se me pasó. Las gracias.
¿Ok? La idea es que a través de las preguntas de ustedes podemos ir aclarando estas cosas que yo dejé a propósito en el aire para que puedan generar una interrogante de parte suya. Ahora sí, cierro aquí.